Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Tengo a mi derecha a Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafael? Bienvenido. Santiago Trancón, a ver si lo digo bien, es el responsable o el presidente del partido Decide en Madrid. Responsable de definición política del partido a nivel nacional. De definición política del Sí. partido a nivel nacional. Sí. Porque es un partido que a nivel nacional está presidido por... No tenemos presidente, es una primera... ¿No hay Un presidente? primer choque. Tenemos un órgano de dirección colectivo, colegiado, de 11 personas en este momento, y dentro de ello distribuimos funciones. Entonces la función de comunicación y de portavocía la tiene una persona, en este caso Antonio Robles. Yo tengo esta otra función y cada uno tiene la suya, pero no está la figura. Ya de entrada hemos querido evitar un modelo de partido unipersonal, del líder con todos los poderes. Es decir, no hemos querido seguir en el fondo el modelo leninista, marxista-leninista, que predomina en la mayoría de los partidos y mucho más en la izquierda, donde son absolutamente unipersonales, donde se crean líderes carismáticos, entre comillas, que crean sus camarillas y a partir de ahí organizan un poco la vida del partido. Hemos roto con eso y es una primera, digamos, una primera apuesta por modernizar el modelo de político y la acción política. Alguien podría pensar, algún espectador, que se organizan ustedes como los partidos anarquistas, sin una jerarquía. No. Habrá jerarquía. Hombre, hay un consejo de dirección, se llama Consejo Nacional, y asume todas las funciones de dirección con toda la responsabilidad, pero no se personaliza. Esa es la diferencia. Cuando haya unas elecciones habrá un candidato a la presidencia. Claro, eso seguimos con todo, eso no es inevitable, pero es muy distinto concebir un órgano de dirección como, digamos, un órgano unipersonal de poder que se rodea luego de, en el fondo, de una camarilla, que concebir un órgano de dirección no de muchas personas, de pocas personas, pero en las cuales, digamos, no hay jerarquías internas para imponer, digamos, una dirección única. El resultado tiene que ser la inteligencia colectiva, la colaboración, el principio de colaboración, que aparte no inventamos nada. En las buenas y las grandes empresas, le pregunta a usted por el nombre de quién es el secretario general correspondiente y no me lo sabrá decir. Hay equipos básicos de organización colectiva que son los que sostienen una organización. Ese modelo debería ser lo más normal, porque los ejemplos que tenemos de todos los partidos sabemos a lo que conducen. Y una inteligencia siempre será menos que 2, y menos que 3, y menos que 10. Eso es evidente. Eso desde luego. Y además esto se puede aplicar a las tensiones territoriales que tenemos en nuestro país. No hay ningún español que en solitario sea mejor que todos los españoles juntos. Estará usted conmigo en eso. Efectivamente. Vamos a ver, Santiago, yo conozco, no personalmente, pero sí sé de su figura política, al responsable o al portavoz, al responsable de comunicación del partido, Antonio Robles. Sí. Es un señor que vive en Cataluña desde hace muchos años, que ha escrito libros muy interesantes. Hay uno que yo le recomiendo encarecidamente que se llama Extranjeros en su país. Y la historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, Bueno, también que es una enciclopedia. Exactamente, son no sé si 1000 y pico páginas. Antonio Robles es uno de los primeros resistentes. Ahora se habla mucho de la resistencia y bendita resistencia en Cataluña, pero Antonio Robles fue uno de los pioneros en esa resistencia al separatismo, una resistencia intelectual, una resistencia cultural. Estuvo en el primer Ciudadanos, ¿no es así? En la primera fase de Ciudadanos, aunque luego él se marchó. Y ahora, junto con otras personas, Santiago, Antonio Robles, y entiendo que usted también, ¿usted está desde la fundación del partido? Sí, hombre, yo también he de reivindicar un hecho importante, que yo estudié en Cataluña y fui el autor de aquel famoso manifiesto de los 2300. No me diga. Que dio lugar a, entre otras cosas, a que a Federico Jiménez dos Santos le dieran un disparo en la rodilla, ¿no? En aquella época fui el autor y uno de los principales promotores de aquello, con lo cual, digamos, el embrión un poco de resistencia al nacionalismo nació en aquel momento. Fue quizás el primer manifiesto de alerta dentro de la democracia de lo que podía pasar dentro de Cataluña y por tanto no he estado desvinculado a nada de esto, y desde el momento del cero, digamos, no solo de la resistencia a Cataluña, sino de la organización de este partido, pues estaba ahí. Yo pensaba que el que había elaborado aquel documento de los 2300 era Amando de Miguel. No, Amando de Miguel fue la cabeza visible, lógicamente era el más conocido,
dentro de Cataluña y que le hicimos que firmara un poco con todo su riesgo, porque tuvo que abandonar Cataluña como yo y como otros muchos a raíz de ese hecho que nosotros era el ejercicio democrático más elemental, ¿no? Santiago, me gustaría que me dijera el partido cuándo tiene origen, cuándo se inicia, cuándo deciden ustedes que es necesario crear un partido de centro-izquierda, porque las siglas corresponden a centro-izquierda de España. Decide. ¿Cuándo consideran ustedes que es necesario, que España necesita un partido? Hombre, esto se gesta por hacer un poquito hacia la historia. Hace año y medio que estamos constituidos ya como partido y de manera pública pues no llega a un año. Esa es un poco la trayectoria, pero lógicamente detrás de ese inicio hay muchísimas personas incómodas, inquietas, no solo con lo que pasa en Cataluña, sino con lo que pasa en España, porque el problema de Cataluña es la enfermedad de España, no es la enfermedad de Cataluña, y hay que entenderlo así. Es un síntoma de la degeneración y de la crisis profunda que afecta a todo el sistema de arriba abajo, tanto económico, social, político como territorial. Ahí, digamos, se pone de manifiesto. Entonces, a partir de ahí, somos muchas las personas que estábamos esperando un espacio político que realmente, primero, se diera cuenta de que con el PSOE no se puede ir a ninguna parte, ha perdido el rumbo de la izquierda, y luego con la otra izquierda, que es la de Podemos, que es una izquierda absolutamente descarriada, sin rumbo y dividida internamente en los particularismos, y encima se apunta al carro del nacionalismo y el independentismo, lo cual pues no hay por dónde coger. Llegar a la conclusión de que en España tiene que haber un equilibrio entre izquierda y derecha. Esos dos conceptos no son gratuitos, no quiere decir que haya bipartidismo, pero sí que tiene que haber un equilibrio de fuerzas entre una derecha y una izquierda. Si no, un país no funciona. Eso es como el modelo, digamos, de democracia más asentado. ¿Qué pasa en España? La derecha está medianamente organizada, con esos dos grandes partidos en rivalidad, pero respetamos ahí su espacio. ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Ustedes meten a Ciudadanos en la derecha? Hombre, no lo meto yo, se meten ellos. Están ellos cada vez más claramente dentro de la derecha. ¿Sabe usted que Ciudadanos desde su fundación fue...? Bueno, sí, pero bueno, hace mucho tiempo ya, incluso desde que Antonio Robles lo dejó, pues el partido ha cogido un rumbo claramente hacia la derecha, una derecha mucho más civilizada y mucho más aceptable, pero al fin y al cabo la derecha, y que tiene un gran defecto, que es como que digamos la indefinición, es como el pensamiento débil de la derecha, no acaba de tomarse en serio ni lo que quiere, ni siquiera a la propia nación. Por ejemplo, es inconcebible que no estén radicalmente opuestas a la inversión lingüística en Cataluña. Una inversión que es un principio de segregación absoluta. En contra de lo que dicen es consagrar el principio de segregación, donde hay unos ciudadanos que no van a estar en las mismas condiciones sociales, educativas ni preparadas para abordar, digamos, sus oportunidades en la vida, por mucho que se diga. Entonces, ahí, digamos, falta mucho. En el caso de Ciudadanos, yo me alegro de que esté tomando el auge que tome, porque hay en aspectos nucleares que sí que sabe dónde colocarse, pero todavía esperemos. De todas formas, yo no me meto en ese campo, porque eso es un terreno que respetamos. Ustedes no se meten, pero podría ser un partido, de Ciudadanos, que alguien podría pensar que pesca en el mismo caladero al que aspiran ustedes a pescar. No, nosotros claramente es el ámbito de la izquierda. En encuestas que se hacen donde se sitúan los españoles, pues una gran mayoría, más de un 60%, está en el centro izquierda y en la izquierda, más en el centro izquierda. ¿Qué pasa? Pues eso no es ni el centro derecha ni la derecha. Son sutilezas, pero que en la mente de los ciudadanos saben poco por dónde van las cosas y no se engañan. Entonces, quieren esta definición de una izquierda renovada, distinta, no se atreven, digamos, a renunciar por completo a esa izquierda totalmente reaccionaria que ha surgido, pero siguen manteniendo las expectativas de que el equilibrio de una sociedad necesita que haya un gran partido o dos grandes partidos dentro de ese espacio que realmente respondan a valores y a principios que no son exactamente los de la derecha, que se complementan, porque no son opuestos, pero que son absolutamente necesarios. Tenemos un país donde la izquierda, primero, es antiespañola en su gran mayoría,
lo cual ya crea un conflicto y un problema nacional de una envergadura muy importante. Yo creo que acaba usted de tocar la tecla y sospecho que en realidad este es el motivo último por el que Decide hoy existe, y es una hispanofobia por una parte desde una parte de la izquierda. ¿Me equivoco? Una hispanofobia y una pérdida del sentido de la igualdad, es decir, que ni siquiera el principio tradicional de la izquierda, que es que todos los ciudadanos deben aspirar a tener las mismas condiciones económicas, sociales o parecidas de base, y que luego sea el talento individual el que se desarrolla, eso lo han dejado de lado. Han perdido el principio de igualdad. No es igual un trabajador de Cataluña que un trabajador de Extremadura, y no es igual un trabajador que hable hispanohablante en Cataluña que uno que no va a ser trabajador, casi seguro, que sea catalanohablante. Con lo cual, ¿dónde está el principio, digamos, pero esto no debería ser de una de las banderas de la izquierda, la igualdad? ¿Cómo es posible que la izquierda haya renunciado a esto? No me refiero a ustedes, obviamente. Ustedes son la consecuencia de esa renuncia. Primero por la contaminación de un partido que es un verdadero caballo de Troya del secesionismo, que es el PSC, que ha contaminado al PSOE, pero luego también por otro complejo, el complejo franquista. Se creen que decir España es estar reivindicando la memoria de Franco. Franco, hablando en serio entre nosotros, fue el más antiespañol que haya existido dentro de la historia, si hablamos seriamente. Derrumbó un concepto de nación totalmente igualitaria y consagró diferencias enormes, entre otras cosas el proteccionismo que dio a Cataluña fue una forma de disgregar incluso, digamos, el equilibrio productivo del país, y otras muchas cosas. Llevaba 150 años ese proteccionismo. Sí, continuó. Sí, no se atrevió, pero lo reforzó. Pero que no fue cosa del franquismo. No, quiero decir, uno de los elementos que lo diferencian realmente de que no tenía una concepción realmente positiva de España, ¿no? Que recogiera lo mejor de la historia, y sí, que tuviera una ideología de derechas o más o menos, perfectamente, pero realmente la idea de España que encontramos en el franquismo es indefendible, pero indefendible atendiendo a, digamos, a la propia historia de lo que es España y de lo que ha sido. Contradecía, usaba... Digamos, ¿cuál es entonces la historia de España de Decide? ¿Cuál es el concepto de España? ¿Cuál es la España? España es ante todo una nación política que surge de manera explícita con la Constitución de Cádiz, pero que tiene una historia previa, que es, digamos, de ir configurando un sentimiento de pertenencia y de dominio de un territorio dentro del cual dan de convivir todos con las mismas condiciones. En principio, ese principio da lugar a una nación política, que es España. Y esa España se constituye en un Estado democrático, sobre todo con la Constitución que tenemos. A partir de ahí estamos en un Estado plenamente democrático, donde no tiene ningún sentido cuestionar el principio de la unidad de todos los españoles, porque además la unidad es la garantía de la igualdad. Si no hay unidad, olvídese de la igualdad si no hay unidad. Para los espectadores de esta televisión que se consideren progresistas, que no se crea que alguno tenemos. Sí, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué deberían elegir Decide y no el Partido Socialista, no Podemos o incluso algún despistado no Ciudadanos? ¿Qué diferencia Decide del resto de oferta política de izquierdas? Mira, nosotros decimos centro-izquierda de España, marcamos ya claramente qué somos. Hay un principio de sinceridad con los ciudadanos. No es lo mismo que decirle Podemos, bueno, a ver qué es lo que hay detrás de ahí. No, aquí hay un marco ya, digamos, de definición previa, que es centro-izquierda de España, que orienta suficiente a la mayoría para saber en qué espacio nos situamos. Luego, claramente no tenemos ningún complejo con la defensa de España, porque España es la garantía del bien común. Es la mayor garantía que podemos tener de la igualdad de todos los trabajadores y de todas las clases medias y de todos los que somos mayoría, porque si el país, vamos a suponer, lo dividimos en un 30 y un 70%, por decirlo así. Ese 30%, que por lo que sea, pues tiene una buena condición, vive bien, es el que está disfrutando de la recuperación del país, está muy bien, pero ese otro 70%, que es la gran mayoría, ese, durante la crisis, por ejemplo, se ha ido empobreciendo de una manera brutal. Ha ido aumentando la pauperización de las clases medias. Ese 70% hoy está totalmente abandonado. Hay políticas de parche porque, claro, pretender
que el gran problema de esa mayoría social se soluciona fragmentando los problemas, ahora lo de los pensionistas, ahora lo de la policía, ahora que está bien, no te digo no, pero tiene que haber un diseño global, no puede venir cada colectivo nuevo haciendo sus propias reivindicaciones y segregando y dividiendo una lucha que tiene que ser común, que tiene que equilibrar precisamente todas las diferencias que hay dentro de ese 70% y obligar a ese 30% que está beneficiándose de la crisis a que colabore decididamente a equilibrar a esa gran mayoría. Para defender a esa gran mayoría es imprescindible abordar, entre otras cosas, la reforma del Estado, porque los problemas sociales no están separados para nada de la estructura y el funcionamiento del Estado. ¿Y ustedes cuál es la vocación que tienen? ¿Es federal? ¿Es autonómica? No. ¿Recuperar competencias? No, dentro de la confusión que hay, el término federal es el que más confusión crea. No digamos nada lo de plurinacional. Eso es un invento semántico realmente inconcebible, porque ni se puede definir, y nadie lo sabrá definir, porque ¿qué es una plurinación? Es como una pera hecha de peras, una manzana hecha de manzanas, no tiene ningún sentido. Pero lo de federal crea mucha confusión, porque en España el federalismo solo está pensado de manera asimétrica, con lo cual pues dice, oye, si yo lo que quiero es unificar e igualar a los territorios y a todos los ciudadanos en unas mismas condiciones de derechos y obligaciones. Si introduzco el término federal, ya va por la autopista en dirección contraria. Hay que hablar de otra cosa, hay que hablar de un Estado descentralizado, porque es más eficaz la gestión, pero un Estado unitario y un Estado igualitario, y un Estado que esté progresivamente y de manera escalonada organizado a un nivel nacional, un nivel regional, un nivel provincial y un nivel municipal, pero son poderes que van incluyéndose unos en otros y creando una estructura racional, una estructura donde no haya contradicciones. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos dos estados, absolutamente. Uno, el llamado Estado central, que no se sabe cada vez más lo que es, cada vez más residual, cada vez con menos competencias, y luego otro Estado al que llaman autonómico, que es un conglomerado de 17 mini-estados, buscando cada uno diferenciarse del otro y arrancar al Estado central el mayor número de competencias y de dinero para hacer su política. Es decir, sustituir un supuesto monstruo que es el Estado central por 17 pequeños monstruos que dentro de su territorio pueden ser y actúan exactamente igual que el monstruo al que tanto critican. Eso es un disparate, eso crea unas disfunciones. No puede haber 17 leyes sobre investigación, no puede haber 80 impuestos autonómicos que se sobreponen a los del Estado. 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas educativos. Etcétera. Eso todo es de una irracionalidad que de verdad es inconcebible que todavía Santiago, se siga defendiendo. No me ha quedado exactamente claro cuál es el modelo que ustedes proponen. Me ha quedado claro que no es federal, dicen ustedes que es descentralizado pero unitario. Póngame un ejemplo. ¿Francia? Francia no es exactamente el modelo que se acomoda a España, pero tampoco es Alemania. No hay que buscar modelos para calcarlos, porque bueno, pues entonces el modelo tiene distritos. ¿Cómo modificamos el nuestro? ¿Cómo modificamos el nuestro? ¿Son partidarios? Una pregunta concreta. ¿Son partidarios ustedes de centro-izquierda de España? ¿Son partidarios de recuperar las competencias de educación, por ejemplo? Por supuesto, educación, sanidad, hay otras mucho más, unidad fiscal, unidades de mercado, la policía no puede estar, las policías autonómicas o se integran en un cuerpo nacional solo, si no, no tiene ningún sentido, y etcétera, etcétera. No puede haber tribunales de justicia separados, que buscan además su propia autonomía. Es decir, todos los terrenos realmente donde se configura el Estado deben ser un concepto nacional. ¿Sabe cuál es nuestra tragedia, Santiago? Que esto que acaba de decir usted, que es tan de izquierdas, a la gente le suena muy de derechas. Bueno, ese es el problema de la izquierda, es que arrastra un lastre ideológico, sectario, dogmático. Yo hago la comparación que es como un dinosaurio. Es un dinosaurio que está en peligro de extinción y la única salida que tiene sería aprender a volar, como hicieron los dinosaurios. Nosotros somos el partido que quiere renovarse y aprender a volar, pero es así de claro, no puede seguirse con todo el lastre ideológico que arrastra la izquierda desde una mal entendida socialdemocracia que acabó siendo pues simplemente exponiéndose al servicio de los grandes poderosos, acabó siendo
ni tampoco el apuntarse a cualquier reivindicación identitaria que surja. Estamos hablando de este caso del Senegal que murió y tal. Oye, pero ¿por qué por principio alguien al que la policía le tiene que reprimir y tal, ya tiene que ser el bueno y la policía tiene que ser la mala? Eso es un prejuicio ideológico absurdo, porque además es reaccionario, porque ¿qué motivo tienes para eso? ¿Cómo puedes tú decir que las estructuras de, digamos, de orden y de defensa, ¿a quién le interesa la defensa, sobre todo de un país? Fundamentalmente a los trabajadores. Oye, los señores que tienen poderosos viven en grandes urbanizaciones que allí no entra nadie, ¿no? ¿Cuántos robos y cuántos asesinatos ha visto usted en urbanizaciones privadas? ¿No? En Barrio Obrero sí. Hay una frase muy bonita, una máxima que dice que solo los ricos pueden permitirse no tener patria. Entre otras cosas. Santiago Trancón, ya sabe usted que en la televisión el tiempo pasa muy rápido, pero... Teníamos tantas cosas. Pero a usted le han quedado cosas por contar y a mí muchas cosas por preguntar, de manera que va a ser usted el primer partido, el representante del primer partido que vaya a venir usted aquí 2 veces. ¿Le parece? Que le vuelva a invitar. Encantado y con muchísimas gracias, y además cuanto antes mejor, porque nos interesa que de verdad nos conozcan. Bueno, pues no sé si será la semana que viene, aquí comprometo mi palabra ante la audiencia, la semana que viene o la siguiente usted volverá aquí, Dios mediante, para que nos siga hablando de este proyecto tan interesante y yo creo, ya les digo, que juzgo muy necesario para nuestro país. Santiago Trancón. Encantado. Ha sido un placer. Igualmente, hasta el próximo.